Nill está en la cárcel. Y nosotros, con mi joven esposa, nos gastaremos tus millones, se reía mi marido en la sala del tribunal mientras me ponían las esposas. Él se fue a celebrar la victoria. Pero no notó cómo le deslicé una nota al viejo escolta: mi marido no sabe quién es mi verdadero padre. Llame a Miguel Hernández a este número. Dígale que a su hija la incriminaron. Por esta llamada recibirá una casa y una nueva vida para su familia. Pero todo eso no ocurrió de inmediato. Primero sonó el golpe del mazo de madera, que dividió mi vida en un antes y un después. Condenar a Valencia Cristina a 10 años de privación de libertad, a cumplir la pena en una colonia de régimen general, balbuceó monótonamente el juez, sin levantar siquiera la vista de los papeles. En la sala cayó el silencio. Pesado, pegajoso. Yo estaba de pie en la jaula de cristal y sentía como la sangre se me iba del rostro. 10 años. Desfalco de fondos de la empresa que ni siquiera había tocado. Busqué con la mirada aunque fuera una pizca de compasión, pero solo vi las nucas de los presentes y un rostro que brillaba como una moneda recién pulida. Félix. Mi marido. El hombre con el que había vivido 7 años estaba en la primera fila. Llevaba un impecable traje gris que yo misma le había elegido para nuestro aniversario. No parecía afectado. Parecía un vencedor. A su lado, aferrándose a su brazo con dedos perfectamente manicuras, estaba Isabel. Su abrigo claro resultaba indecentemente lujoso en aquella sala oficial que olía a polvo. Félix se acercó mientras los escoltas hacían tintinear las llaves. Se inclinó tan cerca que sentí el aroma de su caro perfume, el mismo que yo le había regalado el pasado año nuevo. No te aburras, Cristina, susurró, y sus labios se estiraron en una sonrisa que me heló la sangre. Ya cumpliste con lo tuyo. Ahora me toca a mí vivir a lo grande. Isabel soltó una risita. Aquel sonido era como el tintinear de vidrio roto. Félix, vámonos. La mesa está reservada para las 2, dijo ella con tono caprichoso, tirándole de la manga. Aquí hace tanto calor. Vamos, querida. Vamos a celebrar, dijo Félix en voz alta, para que todos lo oyeran. Me lanzó una última mirada, la mirada de alguien que tira un recibo viejo e inútil a la basura, y se dio la vuelta hacia la salida. Me sacaron de la sala por la puerta trasera. Un pasillo largo y mal iluminado, paredes pintadas de verde, olor a humedad y tabaco. Las manos detrás de la espalda ya empezaban a entumecerse por las esposas. Me escoltaban 2 hombres. Un sargento joven que no dejó de chatear en el teléfono durante todo el camino, y un escolta mayor. Miré al mayor. Se llamaba Eduardo, lo vi en su placa. Rostro cansado, profundas arrugas alrededor de los ojos, un uniforme que le quedaba grande. En los pies, botas viejas y gastadas. Se notaba que cada dólar en su familia contaba. Era mi única oportunidad. Respiré hondo. Ahora o nunca. En el rincón más oscuro del pasillo, antes de la escalera, torcí bruscamente el tobillo. No fue difícil, las piernas apenas me sostenían. Grité y caí de lado, justo sobre Eduardo. Con más cuidado. Gruñó el joven sargento, sin apartar el teléfono. El escolta mayor me sujetó del codo, evitando que cayera sobre el suelo de hormigón. En ese momento nuestros rostros quedaron muy cerca. Sentí el olor a tabaco barato de su uniforme. Por favor, susurré solo con los labios, mirándolo directamente a los ojos. Mis dedos, cerrados en un puño detrás de la espalda, se abrieron. En su mano áspera y callosa se deslizó un pequeño bulto de papel. Dentro había un billete, $50. Todo lo que había logrado esconder durante el registro. Eduardo se quedó inmóvil. Sintió el papel. Sus ojos se movieron hacia el joven compañero y luego hacia mí. En su mirada había miedo mezclado con curiosidad. Llame, susurré rápido, mientras el sargento joven se quedaba unos pasos atrás. Ahí está el número. Dígale a Miguel Hernández que a su hija la incriminaron. Es su oportunidad. Saldrá de la pobreza. Se lo prometo. Eduardo no respondió. Solo apretó con más fuerza mi brazo,
ayudándome a incorporarme, y con un movimiento imperceptible se metió el puño en el bolsillo del pantalón. «Muévete, Valencia», gruñó ya en voz alta, para su compañero. «El coche no va a esperar». Me metieron en el furgón celular. La puerta de hierro se cerró de golpe, cortando la luz. Dentro hacía frío, como en un congelador. El motor rugió y el vehículo arrancó. Yo estaba sentada en la oscuridad, apoyando la frente en la pared helada, contando los segundos. ¿Llamaría o no? ¿Tiraría la nota o se arriesgaría? $50 no eran dinero, pero para él eran una señal. La señal de que yo no era solo una presa más. Pasaron unos 20 minutos. El furgón saltaba en los baches. De pronto se detuvo. Oí cómo se cerraba la puerta de la cabina. Alguien bajó. Eduardo estaba de pie junto a un teléfono público en la esquina de la calle, mientras el conductor del furgón compraba cigarrillos en un kiosco. Las manos del escolta temblaban. Desplegó el papelito. $50 y un número de teléfono. Ningún nombre, solo cifras. Miró hacia el vehículo. El conductor aún discutía con la vendedora. Eduardo marcó el número. Los tonos sonaron durante mucho tiempo. Ya iba a colgar, pensando que era una broma cruel, cuando al otro lado respondieron. «Escucho». La voz era pesada, como una losa de granito. Sin hola, sin secretarios. «¿Señor Miguel?», preguntó Eduardo con titubeo. «Verá. Me pidieron que transmitiera. Una mujer. Valencia Cristina. Dice que es su hija. Dice que la incriminaron». Al otro lado se hizo el silencio. Eduardo solo oía su propia respiración. «¿Dónde está ahora?». La voz se volvió más baja, y por eso mismo más aterradora. «En un furgón. La llevamos al centro de traslado. Ahora mismo vamos a pasar por el Puente Libertad». «Espere», ordenó la voz con sequedad. La llamada se cortó. Eduardo volvió al vehículo, pálido como una sábana. El conductor no notó nada. Seguimos avanzando. 10 minutos después, el furgón entró en el puente sobre el ancho río congelado. La nieve caía a grandes copos, cerrando la visibilidad. De repente, el vehículo dio un fuerte tirón hacia adelante. Chillido de frenos, un golpe, y yo salí despedida contra la pared opuesta de la jaula. El conductor soltó una maldición. Afuera se oyeron gritos y bocinazos. «¿Qué pasa ahí?», gritó el sargento joven. La puerta del furgón se abrió desde fuera. Una ráfaga de aire helado y la luz brillante de los faros inundaron el interior. 3 enormes todoterrenos negros bloqueaban la carretera, atravesados en el puente. Alrededor de ellos había hombres corpulentos con abrigos negros. Ninguna policía. Ninguna sirena. Era un ejército privado. Del vehículo central bajó un hombre. Tendría cerca de 70 años, pero se movía con la fuerza de un martillo. Cabello canoso, un pesado abrigo con cuello de piel, un bastón en la mano en el que ni siquiera se apoyaba. Miguel Hernández. Un hombre cuyo nombre en esa ciudad se pronunciaba en susurros. Magnate de la construcción, dueño de fábricas y, según los rumores, el amo en la sombra de toda la región. El jefe del convoy, un capitán de policía, salió de la cabina con la pistola en la mano, pero la bajó de inmediato al reconocer quién estaba frente a él. ¿Don Miguel? La voz del capitán tembló. «Tenemos un traslado especial». «No podemos». Hernández ni siquiera lo miró. Se acercó a las puertas abiertas del furgón. Sus ojos, fríos y grises como el cielo de invierno, me encontraron en el fondo de la caja de hierro. Me sacaron afuera. Yo temblaba, no de frío, sino de adrenalina. Miraba a un hombre al que nunca había visto, pero sabía que su sangre corría por mis venas. Esperaba cualquier cosa. ¿Un abrazo? ¿Lágrimas? ¿Palabras de consuelo? Hernández, en silencio, le tendió al capitán una carpeta delgada con documentos. «La jurisdicción ha cambiado», dijo con voz serena.
Ella queda bajo arresto domiciliario mientras dura la investigación preliminar. Bajo mi responsabilidad personal. ¿Alguna pregunta? El capitán abrió la carpeta, vio la firma del fiscal regional y el sello que aún no había terminado de secarse. De ninguna manera, murmuró él, guardando el arma. Hernández asintió a sus hombres. 2 guardaespaldas se acercaron a mí, me quitaron las esposas y, con un gesto, me invitaron a entrar en el cálido interior del todoterreno. Me senté en el asiento de cuero, todavía sin creer lo que estaba ocurriendo. Hernández se sentó a mi lado. El coche arrancó, girando en medio de una doble línea continua. Me volví hacia él. Gracias, empecé, sintiendo cómo se me hacía un nudo en la garganta. Sabía que me ayudarías. Sabía que no abandonarías a tu hija. Hernández giró lentamente la cabeza. En su mirada no había ni una pizca de calidez paternal. Era la mirada de un depredador que evalúa la utilidad de una herramienta. No te hagas ilusiones, Cristina, me interrumpió. Su voz era seca y dura. Te saqué de ahí no porque seas mi hija. Y tampoco porque me des pena. Sacó un puro del bolsillo, pero no lo encendió, simplemente lo hizo girar entre los dedos. Tu marido idiota cree que robó el dinero de tu empresa. Cree que te incriminó ante Hacienda. Hernández esbozó una sonrisa burlona, y aquella mueca resultaba más aterradora que cualquier amenaza. Pero se equivoca. Esos $50 millones que sacó a través de tus cuentas no eran dinero de la empresa. Era mi fondo personal. Mi colchón negro. Me quedé helada. Félix no había robado a los accionistas. Había robado al hombre más peligroso de la ciudad. Félix Contreras no solo te mandó a prisión, continuó Hernández, mirándome fijamente a los ojos. Sin saberlo, le declaró la guerra al rey de esta ciudad. Y tú, Cristina, ahora no me haces falta como hija. Me haces falta como arma. No vamos a tomar el té. Vamos a preparar el contraataque. El coche atravesó unas rejas de hierro forjado que se cerraron con estrépito a nuestras espaldas, separándome del mundo exterior. La casa de Hernández parecía una fortaleza medieval adaptada a los estándares modernos de la paranoia, muros altos, cámaras en todo el perímetro, guardias armados con fusiles. Necesito ir con mi hijo, dije, siendo esas mis primeras palabras al bajar del coche. Diego está solo, o con una niñera, o ni siquiera sé dónde está. Félix podría haberlo dejado solo. Hernández ni siquiera redujo el paso. Caminaba hacia la maciza puerta de roble, golpeando el suelo de granito con su bastón. Tu hijo está bien. Mis hombres vigilan la casa a distancia, respondió sin volverse. Pero ahora no irás allí. No estoy pidiendo permiso, intenté adelantarlo, cortarle el paso. Soy su madre. Mi padre, porque ahora sabía que lo era, se detuvo y me miró de arriba abajo. Bajo la luz brillante del vestíbulo vi mi reflejo en el espejo, el cabello enredado, el rímel corrido, la barata sudadera gris con la que me habían arrestado. Me veía patética. Me veía como una víctima. En ese estado no irás a ver a tu hijo, sentenció. Y mucho menos iremos así a la celebración de tu marido. Si quieres destruir a Félix, debes entrar allí no como un perro apaleado, sino como la dueña de la situación. Chasqueó los dedos. Por una puerta lateral aparecieron de inmediato 2 mujeres cargadas de ropa y estuches de maquillaje. Detrás de ellas entró Eduardo. El mismo escolta que una hora antes había llamado a Hernández con la mano temblorosa. Ahora vestía un elegante traje negro que le sentaba mucho mejor que el uniforme penitenciario, y en su oído se veía el cable en espiral de un auricular. Eduardo es ahora el jefe de tu seguridad personal, asintió Hernández. Tiene motivos para cuidarte. Cumplí mi promesa, su hipoteca está pagada, sus hijos están en la universidad. Ahora es tu sombra. Eduardo me dedicó un breve asentimiento. Su rostro estaba serio y concentrado. Ya no era un anciano cansado. Tenía un propósito. La hora siguiente pasó como entre la niebla. Me lavaron, me secaron, me maquillaron y me vistieron como a una muñeca. Sin preguntas, solo movimientos rápidos de profesionales.
Cuando volví a mirarme al espejo, una desconocida me devolvió la mirada. Un estricto vestido negro hasta el suelo que realzaba perfectamente la figura, un peinado alto, diamantes en las orejas, un regalo de Hernández. No solo parecía cara. Parecía peligrosa. Es hora, dijo Hernández mirando el reloj. Félix debe de estar justo pronunciando el brindis por su libertad. Fuimos a El Palacio, el restaurante más ostentoso de la ciudad. Eduardo iba en el asiento delantero, comunicándose sin parar por la radio. Yo iba atrás, apretando el clutch hasta que se me blanqueaban los nudillos. El miedo había desaparecido. Solo quedaba una ira helada. El coche se detuvo frente a la entrada principal. El portero corrió a abrir la puerta, pero Eduardo se le adelantó. Salí al exterior, inhalé el aire gélido y avancé hacia las puertas. La seguridad del restaurante intentó bloquearnos el paso, servicio especial, fiesta privada, pero Eduardo apartó al grandullón sin esfuerzo, y Hernández ni siquiera los miró. Entramos en el salón. La música retumbaba, el tintinear de las copas se mezclaba con risas ebrias. Félix estaba de pie a la cabeza de una larga mesa, con una copa de champán en la mano. Isabel se colgaba de él, visiblemente borracha. «Por la nueva vida», gritaba Félix, con el rostro enrojecido. «Porque el lastre se quede en el fondo». En ese momento entramos en el centro del salón. La música se cortó en seco, como si le hubieran degollado al DJ. El silencio se extendió en oleadas desde nuestra mesa hasta cubrir todo el restaurante. Félix se quedó inmóvil con la copa en alto. Me vio. Sus ojos se abrieron de par en par, la boca entreabierta. La copa se le escapó de los dedos. El sonido del cristal al romperse en el silencio absoluto sonó como un disparo. El champán salpicó sus pantalones, pero él ni se inmutó. Me acerqué lentamente a la mesa. Los tacones resonaban con fuerza sobre el parqué. Los invitados, entre ellos conocidos nuestros y socios de Félix, me miraban como si vieran a un fantasma. «Buenas noches», mi voz era firme y clara. «Disculpen el retraso. Asuntos. Ya saben cómo es». Me detuve frente a Félix. Él retrocedió, chocó con una silla y casi cayó. Isabel chilló y se escondió tras su espalda. «Cristina», balbuceó. «Tú». «Pero sí». 10 años. Un error administrativo, cariño, sonreí, viendo cómo aquella sonrisa lo hacía estremecerse. «Gracias por cuidar de mis activos mientras yo estaba ocupada. Eso es lo que celebras, ¿verdad? La exitosa conservación del capital familiar». Me senté en la cabecera de la mesa, en el lugar que él consideraba suyo. Hernández permaneció de pie, en la sombra de una columna, observando. Félix, pálido como la cera, sacó el teléfono con manos temblorosas. «Ahora mismo. Ahora mismo voy a llamar Ciseo. Esto es una fuga. Te devolverán a la celda». «La policía». «¿Dónde está la policía?» «Aquí estoy, señor Contreras», sonó una voz grave desde una mesa cercana. Félix se giró bruscamente. Allí estaba el jefe de la policía de la ciudad, el general Moreno. Levantó un caballito de tequila, mirándome. «Por la salud de la señorita Valencia», tronó el general, vaciando el vaso. «Y por la justicia». El teléfono cayó de las manos de Félix sobre la alfombra. Comprendió que el suelo se hundía bajo sus pies. Se inclinó hacia mí, su rostro estaba deformado por el odio y el miedo. «¿Crees que has ganado?», me susurró al oído, salpicándome con saliva. «¿Crees que has vuelto como una reina? No tienes nada. Vendí el apartamento. Hace 1 hora. El trato está cerrado. Mañana por la mañana los nuevos dueños echarán a tu cachorro a la calle». Esperaba una histeria, lágrimas, gritos. Pero yo solo lo miré con calma. «Los tratos se anulan, Félix. Pero la condena por fraude no». Me levanté y me dirigí hacia la salida. Tenía que ir a casa. De inmediato. La amenaza sobre el apartamento podía ser un farol, pero debía asegurarme de que Diego estuviera a salvo. Eduardo ya había acercado el coche.
Volábamos por la ciudad nocturna, ignorando los semáforos. El corazón me latía en la garganta. Si había vendido el piso. ¿Dónde estaba mi hijo? Llegamos a mi edificio, un bloque de apartamentos corriente en el centro. Las ventanas de mi vivienda, en el tercer piso, estaban encendidas. Así que había alguien dentro. Subí corriendo por las escaleras, Eduardo no se quedó atrás. La llave no encajó. Habían cambiado la cerradura. Félix no mentía. Apreté el timbre y mantuve el dedo ahí, sin soltar. Desde dentro se oyeron pasos. Pasos ligeros, arrastrados. La puerta se abrió. En el umbral no estaba la policía, ni los nuevos dueños, ni la niñera. En el umbral estaba mi madre. Estrella. Sobre los hombros llevaba un lujoso abrigo de Marta Sibelina, el mismo con el que había soñado toda la vida y para el que a mí nunca me había alcanzado el dinero. Detrás de ella vi cajas. El apartamento estaba medio vacío. ¿Mamá? Exhalé. ¿Dónde está Diego? ¿Qué haces aquí? Mi madre se acomodó el cuello del abrigo, y en sus ojos no vi ni alegría por el reencuentro ni miedo. Solo un cálculo frío. Diego está durmiendo en la habitación del fondo, no grites, dijo con calma, cerrándome el paso. Y yo vivo aquí. Ahora. Félix dijo que había vendido el piso. Yo no entendía nada. Lo puso a mi nombre, mi madre sonrió con sorna, y esa sonrisa era tan parecida a la que le vi a Félix en el tribunal, Formalmente, es una venta. ¿Tú? ¿Estás con él? Me flaquearon las piernas, Eduardo me sujetó del codo. Mamá, él me metió en la cárcel. Me tendió una trampa. Lo sé, Cristina, bostezó, tapándose la boca con una mano adornada por un anillo de oro nuevo. Yo misma le di declaraciones a sus abogados. Les conté tus tramas negras. Que, claro, no existían, pero ¿quién va a comprobarlo? Miré a la mujer que me había dado la vida y sentí que algo dentro de mí se apagaba. Definitiva e irreversiblemente. ¿Por qué? Fue lo único que pude preguntar. ¿Y tú pensaste en mí? De pronto siseó con rabia, dando un paso hacia mí. Tú con tus principios, con tu honestidad. Mamá, aguanta, mamá, no hay dinero. ¿Y Félix? Félix es un buen yerno. Me propuso un trato. Tú entras en prisión y yo tengo una vejez asegurada. Piso, abrigo, manutención. Me merecía vivir para mí, Cristina. ¿Y tú? Tú eres joven, eres fuerte. Habrías cumplido, saldrías. A mí, en cambio, me queda poca vida. Alargó la mano hacia el picaporte para cerrarme la puerta en la cara. Vete, hija. Aquí ya no eres bienvenida. La puerta se cerró con un golpe sordo, cortándome no solo del apartamento, sino también de un pasado en el que yo tenía una familia. Eduardo me tiró del codo, suave pero firme. Señorita Valencia, vámonos. Aquí no puede quedarse. Don Miguel la espera. No me resistí. En el coche me limité a mirar las ventanas oscuras, detrás de las cuales mi madre se probaba una vida nueva, comprada al precio de mi libertad. Se me acabaron las lágrimas. Dentro solo quedó un vacío frío, vibrante, que había que llenar con algo. Y yo sabía con qué. Con acción. Regresamos a la mansión de Hernández pasada la medianoche. No me fui a dormir. Exigí acceso a la base de datos y un portátil. Hernández me asignó un despacho, amplio, con olor a cuero y a libros viejos. El piso, me dije a mí misma, abriendo el registro de la propiedad. La operación se había formalizado ayer. Notario, Osvaldo Suárez. Me clavé en las copias electrónicas de los documentos que los hackers de Hernández habían sacado de la base municipal en 5 minutos. Félix tenía prisa. Demasiada prisa. Aquí está, susurré. Hora de la firma electrónica, 11:43 de la mañana. A esa hora yo ya estaba en la sala del tribunal, y mi pasaporte yacía en la caja fuerte del investigador.
Era físicamente imposible que yo hubiera firmado el poder notarial en el que Félix se basó para venderle el piso a mi madre. Eduardo. Grité. El jefe de seguridad entró al instante. Encuéntreme a ese notario. A Suárez. Ahora mismo. Está en la sauna Mirage, respondió con calma, consultando una tableta. Celebrando una operación exitosa con chicas. Vamos. Media hora después entrábamos en un lugar sofocante, con olor a eucalipto y cerveza, una sauna privada. La seguridad de la entrada ni alcanzó a abrir la boca, los hombres de Hernández trabajaban en silencio y con dureza. Osvaldo Suárez, un gordo calvo de cara roja, estaba envuelto en una sábana frente a una mesa llena de cangrejos de río y botellas. Al vernos, se atragantó con la cerveza. Dos chicas salieron corriendo chillando cuando Eduardo, con un gesto elocuente, señaló la puerta. ¿Ustedes? ¿Quiénes son? Balbuceó el notario, tapándose con un ramillete de hojas. Me acerqué a la mesa y dejé una impresión delante de él. Valencia Cristina. La mujer cuya firma usted falsificó ayer por la mañana. Suárez se puso tan pálido que parecía un pollo hervido. Yo no falsifiqué nada. Todo es legal. Había un poder. El poder era falso, me incliné hacia él. A las 11:43 yo iba bajo custodia. Tengo 100 testigos y el acta del juicio. Usted irá a prisión, Osvaldo. Por fraude a gran escala, cometido por un grupo de personas. Unos 7 años. Suárez empezó a temblar. Miró a Eduardo, que estaba junto a la puerta jugueteando con la porra, y luego me miró a mí. No quería. Chilló. Contreras me obligó. Me enseñó fotos. Mi esposa, mis hijos. Dijo que si no registraba la operación con fecha anterior, les pasaría una desgracia. Está loco. Tenía deudas, necesitaba traspasar el activo para que los alguaciles no lo embargaran. Escribe, le lancé un bolígrafo y una hoja. Una confesión. Ahora. Y lo del chantaje y la falsificación. Mientras Suárez, emborronando sudor y lágrimas, garabateaba la confesión, mi teléfono pitó. Notificación del feed de noticias. El titular me abofeteó. Princesa del crimen, una estafadora condenada se esconde en la mansión de un capo. Debajo estaba mi foto, la misma del tribunal, tras los barrotes y el texto. Félix Contreras, conocido empresario, declaró que su exesposa lleva una vida inmoral y está vinculada al crimen organizado. En consecuencia, presenta una demanda para retirar la patria potestad y obtener la custodia exclusiva del hijo, Diego. Un niño no puede vivir con bandidos, afirmó Contreras. Bastardo, solté, sin aliento. Golpeaba donde más dolía. Diego. Sabía que la relación con Hernández era un estigma. Y lo usó para quitarme a mi hijo. No porque lo amara, sino para hacerme daño. Regresamos a la mansión. Hernández ya lo sabía. Estaba sentado en el salón, revisando los documentos que habían traído los abogados. Presentó la demanda hace una hora, dijo mi padre sin levantar la vista. Se apoya en tu condena y en mí. Pasado. Formalmente, tiene una posición fuerte. El juez puede entregar al niño al padre. No lo hará, arranqué la carpeta con historiales médicos que Félix adjuntó a la demanda como prueba de su paternidad y de su buena salud. Lo destruiré en el tribunal. Empecé a hojear los papeles, certificados, análisis, referencias. Félix lo había reunido todo para parecer el padre perfecto. Ahí estaba el certificado de nacimiento de Diego. Ahí estaba el historial médico de Félix de la clínica privada Vita. Me detuve. Mi mirada se quedó fija en una línea del análisis de sangre de Félix. Grupo sanguíneo, A negativo, segundo negativo. Fruncí el ceño. Yo tenía O positivo, primera positiva. Diego tenía B positivo, tercera positiva. Me quedé inmóvil. Eso no podía ser. Era biológicamente imposible. Si la madre es del primer grupo y el padre del segundo, el niño no puede ser del tercero. Nunca. Esto es un error, murmuré.
El laboratorio se equivocó. Pasé la página. Allí había un informe del urólogo, fechado 7 años atrás. Un año antes del nacimiento de Diego. Diagnóstico: azoospermia. Esterilidad absoluta. Tratamiento ineficaz. El mundo a mi alrededor se tambaleó. Félix lo sabía. Sabía que era estéril incluso antes de nuestra boda. Pero Diego es mi hijo. Yo lo llevé dentro. Yo lo parí. Nunca le fui infiel a Félix. Ni una sola vez. ¿Cómo es posible? Mi voz se quebró hasta quedar en un susurro. Seguí leyendo frenéticamente. En la carpeta había otro documento. Un contrato con una clínica de reproducción asistida. Para realizar un procedimiento de FIV con material donado. Firma del solicitante, Contreras Félix. Firma de la persona apoderada que acompañó el procedimiento, Moreles Estrella. Mi madre. La imagen se armó en mi cabeza con una claridad nauseabunda. Hace 7 años. Tuve un accidente, me operaron con anestesia general. Entonces mamá dijo que había sido una pequeña intervención ginecológica, para mejorar mi salud. Yo estaba medio delirando después de la anestesia. Lo hicieron sin mi conocimiento. Félix sabía que estaba vacío. Necesitaba un heredero. No un niño cualquiera, sino una palanca. Una palanca de presión sobre Hernández. Mi madre sabía quién era mi verdadero padre. Sabía que Hernández no tenía otros hijos. Y ella y Félix decidieron fabricar un nieto para el multimillonario. Usaron mi cuerpo como incubadora, implantándome un embrión con óvulo donado o utilizando esperma de donante mientras yo estaba indefensa. Lo planearon. Levanté la vista hacia Hernández. Hace 7 años. Mi madre y Félix. Diego. No es de Félix. Félix lo supo siempre. Hernández me quitó el documento. Su rostro se ensombreció. Entonces no es solo un ladrón, dijo en voz baja. Es un cuco que quiso meterme un huevo ajeno en el nido para luego reclamar la herencia a través del niño. Tu madre no te vendió ayer, Cristina. Vendió tu útero hace 7 años. Sentí que me subía la bilis a la garganta. Todos estos años Félix había interpretado al padre cariñoso sabiendo que el niño no era suyo. Lo toleró, lo crió solo como un proyecto empresarial. Esto liquida su demanda, dije, y mi voz se volvió dura como el acero. No es el padre. No tiene derecho sobre Diego. Ninguno. Sí, asintió Hernández. Pero ahora sabemos que tu madre es un monstruo peor que Félix. Apreté los puños. Ahora ya no quería solo recuperar a mi hijo. Quería destruirlos a los dos. Reducirlos a polvo. Mañana hay una gala benéfica, dije, mirando la ventana oscura. Félix irá a buscar inversores. Yo iré. Y convertiré su vida en un infierno. A la mañana siguiente, la ciudad despertó con la noticia: Miguel Hernández organizaba el gran baile benéfico Nota de Invierno a favor de los orfanatos. Entrada solo con invitación, y esas invitaciones las recibieron todos los que tenían peso en esta ciudad. Incluido Félix. Yo sabía que iría. Su vanidad no le permitiría perderse un evento donde se reuniría todo el dinero de la región, aunque el organizador fuera su enemigo. Él creía que había ganado, que yo estaba rota y escondida. No sabía que yo ya había colocado las trampas. La noche llegó rápido. El salón del Palacio de la Cultura, alquilado por Hernández, brillaba con oro y cristal. Los camareros servían champán, las damas con pieles comentaban los últimos chismes. Yo estaba en el balcón del segundo piso, observando la entrada. Llevaba un vestido color acero, cerrado, severo, pero increíblemente caro. Yo no era solo la hija del magnate. Yo era la dueña de aquella velada. Y entonces apareció. Félix entró como un rey, llevando del brazo a Isabel. Ella llevaba algo rosa chillón, con un escote profundo, completamente fuera de lugar para una gala benéfica. Félix sonreía, estrechaba manos, daba palmadas en los hombros de los banqueros. Estaba seguro de sí mismo.
Creía que el piso era suyo, el hijo era suyo, y yo. Material de desecho. Bajé las escaleras. Despacio, peldaño a peldaño. La música se apagó. Todas las cabezas se giraron hacia mí. Félix se quedó inmóvil con la copa a medio camino de los labios. Buenas noches, damas y caballeros. Mi voz, amplificada por el micrófono, recorrió la sala. Gracias por venir a apoyar a los niños. Para mí, como madre, esto es especialmente importante. Avancé entre la multitud, sonriendo a todos, pero mirando solo a Félix. Vi cómo se tensaba. Señorita Cristina. Se me acercó Patricio Velázquez, director del principal banco regional. ¿Qué encuentro? Justo estábamos hablando con su esposo. Ex esposo. Sobre su nuevo proyecto de complejo residencial. Planes grandiosos. Félix se puso al instante una sonrisa, intentando recuperar el control. Sí, Patricio, ya estamos en fase de excavación. La inversión se recuperará por triplicado. Yo rocé suavemente la manga del banquero. Patricio, usted sabe cuánto respeto su prudencia, dije en voz baja, pero lo bastante alto para que Félix oyera. Espero que haya verificado la limpieza del inmueble dado en garantía. Porque corren rumores de que el piso que Félix presentó como aval del crédito, digamos, está siendo objeto de una investigación penal por fraude. El rostro del banquero se alargó. ¿Qué? Se giró bruscamente hacia Félix. Félix, ¿es verdad? ¿El piso está embargado? No, es mentira. Chilló Félix, se le manchó la cara de rojo. Ella miente. Solo se está vengando. Los documentos están limpios. Documentos firmados por un notario que ayer presentó una confesión en la fiscalía, parpadeé con inocencia. Ay, Félix, ¿no le contaste a Patricio lo de Suárez? Lo detuvieron ayer en una sauna. Canta como un ruiseñor. A nuestro alrededor se hizo un silencio mortal. Los inversores que estaban cerca empezaron a apartarse lentamente de Félix, como si fuera contagioso. Yo lo explicaré todo. Balbuceaba Félix, agarrando al banquero por un botón de la chaqueta. Es un malentendido. Las manos. Rugió el banquero, sacudiéndose. Mañana mismo una auditoría de todas sus cuentas, Contreras. Y si encuentro un solo céntimo dudoso, le retiro la línea de crédito. De inmediato. La multitud empezó a murmurar. Félix quedó en medio de la sala, bañado en desprecio. Isabel, al ver que aquello olía a quemado, intentó apartarse discretamente hacia la mesa de los aperitivos. Félix me lanzó una mirada de odio puro, limpio, sin una sola sombra de duda. Se dio la vuelta y, con paso rápido, se dirigió hacia las áreas de servicio, la cocina. Yo le hice una seña a Eduardo y fui tras él. En la cocina olía a carne asada y especias. Los cocineros, asustados, se apretaban contra las paredes cuando Félix irrumpió allí, tirando una bandeja de platos sucios. Agarró una botella de coñac de una mesa, bebió a morro y la estrelló contra el suelo. Tú. Me vio. Tú, zorra. Lo has arruinado todo. Otra vez. Tenía los ojos inyectados en sangre. Dio un paso hacia mí, levantando la mano para golpearme. Te voy a destruir. Te voy a pulverizar. Su puño voló hacia mi cara. Yo ni siquiera parpadeé. En el último segundo, una mano de hierro le atrapó la muñeca. Eduardo salió de la sombra, tranquilo y rutinario, como si estuviera sacando la basura. Le torció el brazo a Félix con tal fuerza que él aulló y cayó de rodillas sobre las baldosas sucias. No se lo aconsejo, dijo Eduardo en voz baja. Un movimiento más y le rompo el codo. Félix seguía de rodillas, respirando con dificultad. El sudor le goteaba de la frente. Levantó la cabeza y me miró desde abajo. Y, de pronto, se echó a reír. No era una risa histérica. Era la risa de un hombre que aún guarda en la manga su último as, el más terrible. ¿Crees que eres lista, Cristina? Roncó, secándose los labios con el dorso de la mano.
¿Crees que encontraste al notario, asustaste al banquero y ya está? Olvidaste con quien viviste 7 años. Olvidaste de quién eres hija. Con la mano sana se metió en el bolsillo y sacó el teléfono. Suéltalo, Eduardo, ordené. Eduardo, de mala gana, aflojó los dedos. Félix se puso de pie, se sacudió los pantalones y, con una mueca, tocó la pantalla. Escucha, dijo. Del altavoz salió un chisporroteo y luego una voz. Opaca, grave, con esas inflexiones inconfundibles. Una voz que ahora conocía demasiado bien. La voz de Miguel Hernández. La grabación era antigua, la calidad mala, pero las palabras se entendían con claridad. Escúchame con atención. Ese comerciante, Romero, me estorba. No entiende por las buenas. Haz que desaparezca. Para siempre. Sin huellas. Que parezca un accidente de casa. O un choque, me da igual. Lo único importante es que mañana ya no esté. La grabación se cortó. En la cocina quedó un silencio pesado, roto solo por el chisporroteo del aceite en la sartén. Yo miraba a Félix sintiendo cómo se me helaban las manos. ¿Reconoces a papá? Se burló Félix. Año 96. Entonces Romero de verdad murió. Se estrelló con el coche. Fallaron los frenos. Cerraron el caso como accidente. ¿De dónde sacaste eso? Pregunté, esforzándome por no temblar. Pregúntale a tu mamita. Félix se balanceó satisfecho sobre los talones. Estrella es una mujer previsora. Guardó esa cinta 20 años. Por si acaso. Trabajaba de secretaria para Hernández en aquellos tiempos, ¿recuerdas? Grababa todas sus conversaciones. Seguro. Se me acercó hasta quedar pegado a mí. Ya no temía a Eduardo. Se sentía con poder. Es el original, Cristina. Un peritaje confirmará la voz. El plazo de prescripción por homicidio no corre si reabren el caso por hechos nuevos. Tu papito irá a prisión. Por mucho tiempo. Y se pudrirá allí. ¿Qué quieres? Pregunté. Es simple. Félix dejó de sonreír. Su rostro se endureció. Firmas la renuncia a la herencia. Me transfieres todas las acciones de la constructora de Hernández que él ya alcanzó a poner a tu nombre. Ahora mismo. Y entonces esta grabación desaparece. Agitó el teléfono delante de mi cara. Tienes 24 horas, Cristina. O tu papito recién encontrado se irá a la cárcel detrás de aquel al que encargó. Y créeme, allí no estará tan cómodo como tú en su mansión. Se dio la vuelta y salió de la cocina, empujando con la puerta a un camarero con una bandeja. Me quedé en medio del olor a comida y a humo, sintiendo cómo la trampa se cerraba. Acababa de salvarme de la prisión, pero ahora la prisión amenazaba al único hombre capaz de protegerme. Señorita Cristina. Empezó Eduardo. Cállate, lo interrumpí. Necesito hablar con mi padre. Ahora mismo. Salí corriendo de la cocina. Tenía que saber la verdad. ¿Había matado a ese hombre? Y, si era así, ¿estaba dispuesta a pagar por ello con mi futuro? Regresamos a la mansión en un silencio absoluto. Hernández me esperaba en el despacho, de pie junto a la chimenea. No se volvió cuando entré, pero vi la tensión en su espalda. Ya lo sabía. Eduardo había informado. ¿Es verdad? Pregunté desde la puerta. ¿Tú ordenaste lo de Romero? Mi padre se giró despacio. A la luz del fuego, su rostro parecía tallado en piedra. La voz de la grabación es la mía, respondió con calma. Pero el contexto. El contexto fue recortado. Romero no era un santo. Secuestró a la hija de mi socio. Ordené apartarlo del camino para liberar a la chica. Que desaparezca significaba sacarlo de la ciudad, no matarlo. El accidente fue una casualidad o obra de alguien más. No lo sé. Se acercó a la mesa y se sirvió agua. La mano no le tembló. Pero ante un juez eso no importará, continuó. La grabación suena inequívoca. Si llega a la fiscalía, me encerrarán mientras investigan.
Y a mi edad, un calabozo de preventiva es una sentencia de muerte. Entonces hay que darle las acciones, dije. Firmaré. No. Hernández golpeó la mesa con el puño. Nunca. Yo no negocio con chantajistas. Prefiero pudrirme en la cárcel antes que entregarle la obra de toda mi vida a ese miserable. Si firmas, igual nos destruirá. No se detendrá. Lo miré y entendí, tenía razón. Félix no se calmaría hasta bebernos hasta el fondo. Bien, asentí. Entonces lo haré a mi manera. Salí del despacho marcando un número mientras caminaba. No el de Félix. El de Isabel. ¿Hola? Su voz sonaba somnolienta y molesta. ¿Quién es? Cristina. No cuelgues si no quieres terminar en la cárcel en lugar de mi marido. ¿Qué tonterías dices? Bufó. Nos vemos en 20 minutos en el café de la Avenida Libertad. Te enseñaré los documentos que Félix firmó con tu nombre. Aval bancario por $100 millones. ¿Sabías que ahora eres la mayor deudora de la ciudad? Al otro lado cayó el silencio. Estaré allí en 20 minutos, dijo, con un tono completamente distinto. Yo llegué antes. Isabel irrumpió en la cafetería despeinada, sin maquillaje, en chándal. Se sentó frente a mí, mirando alrededor con nerviosismo. Enséñame, exigió. Puse una carpeta delante de ella. Copias de contratos. Firmas parecidas a las suyas, pero hechas por la mano de Félix. Las cifras eran astronómicas. Usó tus datos del pasaporte, expliqué, mientras ella pasaba las páginas y palidecía con cada una. Félix está en quiebra. No hay piso, el negocio está endeudado. Necesitaba dinero para tapar créditos antiguos. Sacó otros nuevos. A tu nombre. En cuanto la quiebra sea oficial, los cobradores vendrán por ti. Isabel cerró la carpeta de golpe. Le temblaban las manos. Hijo de puta. Susurró. Me prometió Miami. Me prometió abrirme una boutique. Y, te usa como escudo humano, Isabel. Igual que me usó a mí. Igual que usó a mi madre. Tú eres la siguiente en la fila para el sacrificio. Me miró con los ojos llenos de lágrimas y rabia. ¿Qué hago? Ayúdame a encontrar la grabación, dije. La misma con la que chantajea a Hernández. La tiene en su oficina, en una caja fuerte. Yo sé el código de la puerta, pero el de la caja lo cambió. ¿Lo has visto abrirla? Isabel se mordió el labio, pensándolo. Luego asintió. Sí. 4 sietes. Es tan primitivo como una ameba. Vámonos. La oficina de Félix estaba en un centro empresarial en las afueras. De noche estaba vacío. El guardia de la entrada dormía, otra prueba de que a la empresa le iba mal. Entramos por la puerta trasera, que yo conocía de memoria. El despacho nos recibió con olor a tabaco caro y aire viciado. Isabel se lanzó directo hacia el cuadro de la pared, lo corrió. Detrás había una caja fuerte. 4 sietes, susurró, marcando el código. El cierre pitó y la puerta se abrió. La caja estaba casi vacía, paquetes de documentos viejos, algunos sellos. Y un pequeño cartucho digital en una cajita de plástico. Ese mismo. Aquí está, agarré el cartucho. El corazón me martilleaba. Victoria. Pero en la caja había algo más. Una carpeta gris fina, sin etiqueta. La saqué por reflejo. La abrí. En la primera página había una foto. Antigua, en blanco y negro. Un hombre muy parecido a Isabel. Y el encabezado, Caso Romero K.N. Pasé la hoja. Copias de certificados de nacimiento, extractos del registro domiciliario. Navarro Isabel Carlos, nacida en 1999. Me quedé helada. Levanté lentamente la vista hacia Isabel. Ella estaba junto a la ventana, retorciendo nerviosa el borde de su sudadera. Isabel, la llamé en voz baja. Se volvió. ¿Qué? ¿Lo encontraste? Vámonos de aquí. Le tendí la carpeta.
¿Sabías que él estaba reuniendo un expediente sobre ti? Isabel tomó la carpeta. Sus ojos recorrieron la foto. Y entonces su cara cambió. La chica asustada desapareció. La amante tonta desapareció. Ante mí quedó una mujer adulta, fría, con ojos de asesina. Lo sabía, dijo con calma. Yo misma le pasé parte de esos papeles para que creyera que me controlaba. Romero. Susurré. El empresario al que mi padre encargó. ¿Tú eres su hija? Hermano, corrigió Isabel. Su voz se volvió dura, metálica. Él era mi hermano mayor. Sustituyó a mi padre. Hernández lo mató. Y yo juré que destruiría a toda su maldita estirpe. Yo retrocedí. El cartucho me quemaba la mano. Así que no solo te acostabas con Félix por dinero, lo deduje. Lo buscaste a propósito. Sabías que era el marido de la hija de Hernández. Lo usaste para llegar hasta nosotros. Bravo, Cristina, sonrió Isabel con sorna. Félix es un idiota. Un idiota codicioso y torpe. Fue tan fácil manejarlo. Yo le sugerí lo de los créditos. Yo le sugerí revisar los viejos archivos de tu madre. Lo llevé de la mano hacia el abismo para que os arrastrara consigo, a ti y a tu papito. Dio un paso hacia mí. Yo no soy una víctima, Cristina. Yo soy el verdugo. Vine a cobrar la deuda. Sangre por sangre. Metió la mano en el bolsillo de la chaqueta deportiva. Yo pensé que sacaría el móvil o las llaves. Pero en su mano brilló metal pavonado. Una pistola. Pequeña, de mujer. Pero mortal. El cañón apuntaba directamente a mi pecho. Dame la cinta, dijo. Es mi prueba. Con esto meteré a Hernández en la cárcel. Y a ti. A ti simplemente te mato aquí. Y todos creerán que fue Félix quien le disparó a su exmujer en un arrebato de ira. El final perfecto, ¿no? Me quedé con la espalda pegada a la mesa. No había a dónde correr. Detrás de la puerta, un pasillo vacío. La seguridad estaba abajo. Eduardo se había quedado en el coche, en la calle, yo misma le había pedido que no subiera conmigo para no llamar la atención. Isabel, te estás equivocando, intenté hablar con calma, aunque por dentro todo gritaba de terror. Hernández no mató a tu hermano. Fue un accidente. Cállate. Gritó. La mano con la pistola tembló. Oí la grabación. Él lo ordenó. Mi hermano era un buen hombre. ¿Y ustedes? Ustedes están podridos. Dame la cinta. Montó el arma. El clic resonó en el silencio del despacho como un trueno. Cuento hasta 3. 1. Apreté la cinta en el puño. Si se la daba, mi padre caería. Si no se la daba, yo moriría. 2. La miré a los ojos. Había locura en ellos. Dispararía. De verdad dispararía. En ese instante, la puerta del despacho se abrió de golpe con un estruendo. La hoja chocó contra la pared y del techo cayó yeso. Isabel se sobresaltó, la pistola se le fue de la mano y la bala se desvió, destrozando en 1000 pedazos el espejo detrás de mí. En el marco estaba Eduardo. No hizo preguntas. Actuó. En un salto cubrió la distancia hasta Isabel. Ella intentó disparar otra vez, pero Eduardo le golpeó la muñeca con el canto de la mano. La pistola cayó sobre la moqueta con un golpe sordo. ¡Quieto! Rugió Eduardo, retorciéndole el brazo a la espalda. Pero Isabel resultó ser más rápida de lo que pensábamos. Le mordió el antebrazo con tanta fuerza que, por reflejo, él aflojó el agarre. En esa fracción de segundo, ella le dio una patada en la rodilla y, recogiendo del suelo la cinta que se me había caído de las manos, se lanzó hacia la salida de servicio. ¡Alto! Grité, corriendo tras ella. Pero la puerta ya se había cerrado. Solo oímos el repiqueteo rápido de los tacones en la escalera metálica. «Se nos escapa», escupió Eduardo, cojeando hacia la ventana. «Hay una escalera de incendios. Bajará al patio. Y allí tiene su coche».
Me asomé a la ventana. Abajo, bajo la luz de las farolas, vi a Isabel saltar a su deportivo rojo. El motor rugió y el coche arrancó, dejando marcas negras de neumáticos en el asfalto. Tiene la cinta, me volví hacia Eduardo, con el frío subiéndome por dentro. Si se la entrega a la fiscalía. Se acabó para mi padre. Eduardo sacó la radio. Intercepción. Audi rojo, matrícula. Se quedó callado, comprendiendo que sus hombres no llegarían a tiempo. Ya había salido a la avenida. No, dije, y en mi cabeza empezó a formarse un plan. Cruel, arriesgado, pero el único posible. La policía no nos ayudará. Necesitamos a alguien que la odie tanto como nosotros. Saqué el teléfono y llamé a Félix. Contestó al primer tono. Evidentemente no dormía, esperaba noticias de mi caída. ¿Qué quieres, zorra? Su voz sonaba borracha y rabiosa. ¿Decidiste rendirte? Félix, escúchame con atención, hablé rápido, fingiendo pánico. Isabel acaba de estar en tu oficina. Abrió tu caja fuerte. ¿Qué? Se le pasó la borrachera de golpe. ¿Cómo que la abrió? Se lo llevó todo, Félix. Todo el dinero que escondías ahí. Y los papeles de los offshore. Dijo que estás en quiebra y que ya no se puede sacar nada de ti. Va camino del aeropuerto. Tiene un billete para el vuelo de la mañana a Miami. Te dejó tirado, Félix. Como a todos. En la línea hubo silencio, y luego un rugido animal. ¿A dónde fue? A la autopista, dirección aeropuerto. Audi rojo. Si no la alcanzas ahora, te quedas en la ruina. Colgó. Miré a Eduardo. Vámonos. Tenemos que ver esto. Volamos por la autopista nocturna, manteniendo distancia. Delante, a 1 kilómetro, se movía un punto rojo, el coche de Isabel. Y un minuto después, desde un enlace lateral, salió disparado el todoterreno negro de Félix. Iba a embestir. Parecía un combate de gladiadores. Félix no cuidaba su coche. Cerraba a Isabel, empujándola hacia el arcén. En la autopista vacía, aquella persecución era surrealista. Chillidos de frenos, bocinazos. Al fin, cerca del desvío junto a un centro comercial, Félix giró el volante bruscamente a la derecha. Su todoterreno golpeó el Audi de costado. El coche de Isabel giró sobre sí mismo, se fue al arcén y se estrelló contra un montón de nieve. El todoterreno de Félix se detuvo atravesado, cortándole el paso. Eduardo y yo paramos a unos 100 metros, con las luces apagadas. Bajé la ventanilla. Félix saltó del coche. En la mano llevaba una palanca. Corrió hacia el coche de Isabel y golpeó con fuerza la ventanilla del conductor. «Sal, puta», gritaba, tan fuerte que lo oíamos incluso nosotros. «Devuélveme el dinero». «Mi dinero». Isabel salió del coche destrozado. Se tambaleaba, tenía sangre en la frente. Pero en las manos no llevaba dinero. Llevaba la cinta. «¿Qué dinero, idiota?», le gritó ella, y su voz histérica se expandió por la autopista. «No tienes dinero. Estás en quiebra. Me llevé lo único que vale algo. Voy a destruir a Hernández». Empezaron a detenerse algunos coches nocturnos. La gente salía, sacaba los teléfonos. Alguien ya estaba transmitiendo en directo. Una pelea de ricos en la carretera, el mejor espectáculo para una ciudad aburrida. Félix levantó la palanca. «Dámela. Ese es mi material de chantaje. Mi billete para vivir». «Tu billete». Isabel se echó a reír, y aquella risa fue peor que sus gritos. Se volvió hacia la multitud, hacia las cámaras de los móviles apuntándole. «Gente. Miren. Este cerdo chantajea a su propio suegro. En esta cinta hay prueba de un asesinato. Hernández encargó a mi hermano, Romero. ¿Y este? Este gusano quería vender la prueba por acciones». Levantó la cinta por encima de la cabeza, como una bandera. En esta cinta hay una grabación de 1996.
Se ve al asesino. Se ve quién cortó los frenos. Félix se lanzó sobre ella para arrancársela. Rodaron por la nieve sucia. Eduardo, enciende la radio, le dije en voz baja. O internet. Esto ya debe estar al aire. Eduardo encendió la tableta. Un medio local de noticias transmitía en directo. La imagen era terrible, temblorosa, grabada con el móvil de un testigo. Pero el audio era nítido. Isabel se zafó. Corrió hacia el coche de uno de los curiosos con las luces encendidas y metió la cinta directamente en el objetivo del móvil que estaba grabando. Aquí. Miren. Ahora mismo se lo enseño a todos. ¿Quién tiene un reproductor? Por supuesto, nadie lo tenía. Pero en ese instante llegó una unidad de un canal local, estaban cerca por un accidente y acudieron al ruido. La reportera, joven y agresiva, le puso un micrófono a Isabel. ¿Qué está pasando? ¿Afirma usted que tiene una prueba del asesinato? Sí. Gritó Isabel, extendiendo la sangre por su cara. Hernández encargó a Romero. Y el ejecutor está en video. El cámara enfocó la cinta. Pero Isabel hizo otra cosa. Sacó el teléfono del bolsillo. Hice una copia. Chilló. Lo digitalicé en la oficina mientras él no miraba. Miren. Giró la pantalla hacia la cámara del canal. Y en todas las pantallas de la ciudad, en directo en las noticias nocturnas, apareció el video. Imagen granulada, en blanco y negro. Un garaje. Un hombre con chaqueta de cuero manipula el capó de un Volkswagen. Su cara se ve con claridad. Se vuelve, sonríe a cámara, guiña un ojo, levanta el pulgar. Y luego corta un latiguillo de freno. Yo miraba la pantalla de la tableta en el coche de Eduardo. Y sentía que el suelo se me iba. No es un sicario de Hernández, susurró Eduardo. Sus ojos se abrieron. Señorita Cristina, ¿lo reconoce? Clavé la vista en el rostro de la pantalla. Joven, insolente, con una cicatriz característica en la barbilla. No lo reconocí. Pero oí la voz del locutor en el noticiero. Increíble. Señores televidentes, nos informan de que el hombre del video ha sido identificado. Es Ricardo Contreras, padre de Félix Contreras. Famoso capo criminal de los 90, apodado Rico Navaja. Félix, que en ese momento intentaba incorporarse de la nieve, se quedó petrificado. Miró la enorme pantalla publicitaria junto a la carretera, donde repetían la emisión. Miró el rostro de su padre. Papá. Susurró. Isabel también guardó silencio. Su mirada iba del monitor a Félix. ¿Qué? Su voz tembló. ¿Ese es tu padre? Sí, respondió la voz del presentador de noticias. Parece que la sensacional primicia toma un giro inesperado. El autor intelectual del asesinato de Romero no fue Miguel Hernández. El ejecutor fue Ricardo Contreras, quien en aquellos años mantenía una feroz rivalidad con Romero por el control del mercado. Y a Hernández, por lo visto, intentaron inculparlo, montando su voz sobre las imágenes del video. Félix cayó de rodillas en la nieve. Durante todos esos años había guardado pruebas, creyendo que tenía a Hernández agarrado por el cuello. Y en realidad había conservado evidencias de que su propio padre era un asesino, y de que fue su propia familia la que destruyó la familia de Isabel. Isabel se volvió lentamente hacia Félix. En sus ojos ya no había triunfo. Solo horror y la conciencia de un error monstruoso. Fue tu padre quien mató a mi hermano, susurró. No Hernández. Tu padre. ¿Y tú? ¿Lo sabías todo este tiempo? No. Gritó Félix, retrocediendo. No lo sabía. Mi madre dijo que fue Hernández. Dijo que fueron sus hombres. Tu madre mentía, dije en voz baja desde el coche. Nos mintió a todos. Isabel lanzó un grito. Era el grito de un animal herido. Se abalanzó sobre Félix y le clavó las manos en el cuello. Malditos sean. Toda vuestra estirpe. En ese momento llegó la policía. Las sirenas ahogaron los gritos.
Los antidisturbios redujeron tanto a Félix como a Isabel. Me recosté en el asiento. Hernández era inocente. La grabación con la que nos habían chantajeado resultó ser una falsificación, un montaje burdo creado para encubrir a los verdaderos asesinos. Y, al parecer, quien creó ese montaje fue mi propia madre. A casa, Eduardo, dije. Necesito hablar con Estrella. Por última vez. Pero no llegamos a casa. El teléfono de Eduardo estalló con una llamada. Sí. Gruñó. Su rostro se volvió gris al instante. Entendido. Vamos para allá. Frenó bruscamente y giró cruzando la doble línea continua. ¿Qué pasó? Me aferré a la manija de la puerta. Félix se escapó, dijo Eduardo con sequedad, pisando el acelerador a fondo. Mientras la policía se llevaba a Isabel, aprovechó el caos. Golpeó a un agente, saltó a un coche patrulla y huyó por los patios. ¿A dónde puede ir? No tiene nada. Las tarjetas están bloqueadas, no tiene casa. Hay un lugar, la voz de Eduardo era sombría. Vuestra antigua casa de campo. Lo vieron allí hace media hora. Y no está solo. Mamá. Susurré. ¿Fue a por ella? La tomó como rehén. Se atrincheró en la casa y exige un helicóptero. Dice que hará volar todo si no le dan un corredor hasta la frontera. Volábamos por la carretera nocturna, adelantando camiones. La casa de campo. El viejo chalet de madera donde pasé mi infancia. El lugar que debía ser un refugio se había convertido en una trampa. Cuando llegamos, todo ya parpadeaba en azul y rojo. Cordones policiales, fuerzas especiales con chalecos pesados, francotiradores en los tejados vecinos. Los focos cortaban la oscuridad, iluminando nuestra vieja casa, ahora siniestra, con las contraventanas clavadas. Hernández ya estaba allí. Apoyado en su bastón, hablaba con el jefe del operativo. Está loco, decía el coronel. Tiene una escopeta de caza y bidones de gasolina. Ha rociado la casa por todo el perímetro. Cualquier chispa y todo saltará por los aires. ¿Qué quiere? Pregunté, corriendo hacia ellos. A ti, Hernández me miró. Por primera vez vi miedo en sus ojos. No por él. Por mí. Quiere intercambiar a tu madre por ti. Iré, dije sin dudar. No. Rugió mi padre. No irás allí. Es un suicidio. Mi madre está ahí, miré la casa. En la ventana del segundo piso pasó una sombra. Sea como sea, es mi madre. No puedo permitir que la queme viva. Y además, Félix es un cobarde. No disparará si ve una oportunidad de salvarse. Yo le sirvo como escudo humano. Hernández guardó silencio. Sabía que yo tenía razón. Las fuerzas especiales no podían asaltar, el riesgo de explosión era demasiado alto. Las negociaciones estaban estancadas. Denme un megáfono, exigí. El coronel me lo entregó con duda. Me acerqué al perímetro. El viento me golpeaba la cara, la nieve me cegaba los ojos. Félix. Mi voz resonó por toda la urbanización. Soy Cristina. Estoy aquí. Suelta a mi madre. Silencio. Solo el silbido del viento en los cables. Sé que me oyes. Tu plan fracasó. Tu padre es un asesino y ahora todos lo saben. No tienes a dónde huir. Libera a Estrella y yo iré en su lugar. Te garantizo la vida. La puerta de la casa se entreabrió. Félix apareció en el umbral. Estaba en un estado lamentable, despeinado, sucio, solo con una camisa en medio del frío. En las manos llevaba una escopeta de 2 cañones. Ven aquí. Gritó. Sola. Manos arriba. Si veo a los polis, prendo fuego a todo. Levanté lentamente las manos. Voy, Félix. No dispares. Crucé la cinta de seguridad. La nieve crujía bajo las botas. Cada paso era pesado, como si caminara bajo el agua. Sentía en la espalda las miradas de cientos de personas, policías, Hernández, Eduardo.
Los francotiradores tenían a Félix en la mira, pero la orden era clara, no disparar sin comando. Llegué al porche. ¿Dónde está mi madre?, pregunté. Entra, me señaló con el arma hacia el interior. Rápido. Entré en el pasillo oscuro. El olor a gasolina era tan fuerte que quemaba los ojos. Y también olía a madera vieja y humedad. Olores de la infancia mezclados con el olor de la muerte. Mamá. Llamé. Estoy aquí, Cristina, respondió una voz débil desde el salón. Corrí hacia allí. Mi madre estaba sentada en un sillón, atada con cinta adhesiva. La boca no estaba tapada. Lloraba, el rímel le corría por las mejillas en ríos negros. Mamá. Caí de rodillas ante ella, intentando desatarla. Todo está bien. Ahora te libero. Te irás. Él te soltará. Félix estaba en la puerta, apuntándonos con la escopeta. Respiraba con dificultad, sus ojos iban de un lado a otro. Vamos, desátala, apremió. Que se largue. A ti te necesito. Contigo llegaré al helicóptero. Arrancaba la cinta, rompiéndome las uñas. Mamá, corre hacia la policía, susurré. No mires atrás. Hernández está ahí, él te ayudará. Por fin, la última vuelta de cinta se dio. Mi madre estaba libre. Vete, dije, poniéndome de pie y girándome hacia Félix, cubriéndola con mi cuerpo. Félix, ella se va. Yo me quedo. Mi madre se levantó lentamente del sillón. Se frotaba las manos entumecidas. Me miraba con una expresión extraña, fija, sin parpadear. Vete. Grité, sin entender por qué dudaba. Y entonces ocurrió algo que jamás habría podido imaginar. Mi madre no corrió hacia la puerta. Dio un paso hacia mí. Su mano se lanzó hacia una pesada vasija de cristal que estaba sobre la repisa de la chimenea. El golpe fue terrible. La vasija cayó sobre mi nuca. Un estallido de dolor me cegó. Las piernas me fallaron. Caí al suelo, jadeando. Círculos de colores flotaban ante mis ojos. La sangre caliente me corría por el cuello. A través del zumbido en los oídos escuché su voz. No era débil ni asustada, sino chillona, llena de odio. Siempre lo estropeas todo. Gritaba, de pie sobre mí, con un fragmento de la vasija en la mano. Siempre te metes. Siempre estorbas. Intenté incorporarme, pero el cuerpo no me obedecía. La miraba desde el suelo sin poder creerlo. Se acercó a Félix. No como rehén. Como cómplice. Se pegó a él y le acarició el hombro. Félixito, cariño, ¿ella no nos delatará? Arrulló. Nos iremos, ¿verdad? Me prometiste que nos iríamos juntos. Félix sonrió torcidamente, mirándome. Claro, estrella. Nos iremos. Ella nos ayudará. El mundo se derrumbó. No era síndrome de Estocolmo. Era algo mucho más terrible y repugnante. Tú. Ronqué, escupiendo sangre. ¿Lo amas? Mi madre me miró con desprecio. ¿Y a quién debería amar? A ti. Bufó. Eres fría, como tu padre. Un bacalao seco, Cristina. ¿Y Félix? Félix está vivo. Félix es un hombre de verdad. El único que me comprendía. El único que se preocupaba por mí. Se acostó con tu hija. Grité, intentando despertar los últimos restos de razón que le quedaban. Se acostó con Diana. Nos utilizó a todos. ¿Y qué? Mi madre se encogió de hombros. Los hombres necesitan variedad. Lo importante es que siempre volvía conmigo. Somos socios, Vika. Somos un equipo. Nosotros ideamos el plan del niño. Nosotros ideamos cómo incriminar a Obolensky. Lo hicimos todo juntos. Me dieron náuseas. Esa mujer, mi madre, no solo me había traicionado por dinero. Me había traicionado por una pasión enfermiza y retorcida por mi marido.
Durante años vivió a nuestro lado, observó nuestra vida, envidió, odió y esperó su momento. No era una víctima del chantaje. Era la arquitecta de mi infierno. Levántate. Félix me dio una patada en las costillas. Deja de tirarte ahí. El espectáculo empieza. Me levantó de un tirón tirándome del pelo. Grité de dolor. Escucha bien. Me pegó el frío cañón en la sien. Ahora vamos a salir. Tú irás delante. Estrella cubrirá la retaguardia. Si haces un movimiento, te vuelo los sesos. No te irás, Félix, susurré. Hernández no lo permitirá. Hernández no va a dispararle a su preciosa hijita, se rió mi madre. Es un viejo idiota. Es sentimental. Tomó de la mesa un cuchillo de cocina y se colocó junto a Félix. En sus ojos ardía un fuego fanático. Estaba lista para matar por él. Por esa basura que hacía un momento estaba dispuesto a cambiarla por salvar su propia piel. Vamos. Ordenó Félix. Nos dirigimos hacia la salida. Yo caminaba tambaleándome, sintiendo el aliento de la muerte en la nuca. Pero aún más terrible era comprender que a mi espalda avanzaban dos de las personas más cercanas a mí, convertidas en monstruos, y que estaban dispuestas a pasar por encima de mi cadáver para salvarse. No recuerdo en qué momento perdí el conocimiento. Solo recuerdo el golpe de una culata entre los omóplatos y la oscuridad con olor a polvo. Cuando abrí los ojos, el mundo giraba. La cabeza me estallaba, en la boca tenía un sabor metálico. Intenté moverme, pero los brazos estaban firmemente atados a los reposabrazos de una vieja silla de madera, y las piernas, sujetas con cinta adhesiva. Estaba en el salón. Las ventanas estaban cubiertas por pesadas cortinas, por las que apenas se filtraba la luz de los focos policiales. Pero dentro solo ardía una lámpara tenue en el techo, proyectando sombras largas y danzantes. Félix y mi madre no me prestaban atención. Estaban ocupados. Estaban poseídos. En el centro de la habitación había un escondite abierto, un viejo arcón de roble que siempre había estado en la esquina y que yo creía un simple adorno. Ahora la tapa estaba levantada y el fondo, arrancado. En un compartimento secreto, relucían tenuemente unos lingotes amarillos. Oro. Más rápido, Estrella. Más rápido. Siseaba Félix, metiendo los pesados lingotes en una bolsa deportiva. Tenía la cara brillante de sudor y los ojos encendidos por la fiebre. El helicóptero no esperará eternamente. Tenemos que irnos con esto. Lo intento, Félix. Pesan mucho. Mi madre, andaba nerviosa a su lado, pasándole los lingotes. Seguía con aquel ridículo abrigo de Marta Sibelina, ahora manchado de polvo y telarañas. Dios. ¿Cuánto hay aquí? ¿20 kilos? ¿30? ¿50, idiota? Escupió Félix. Es la reserva estratégica de Hernández. Tu información era correcta. El viejo guardó aquí su fondo de pensiones desde los 90. Somos ricos, Estrella. Somos reyes. Los miraba y no podía creerlo. Era un teatro grotesco del absurdo. Mi marido y mi madre, dos personas que debían ser mi apoyo, robaban el escondite de mi padre mientras fuera los esperaba un grupo especial. No van a salir, ronqué. Tenía la garganta seca, mi voz sonaba como un chirrido. Los dos se sobresaltaron y se volvieron. Despertó la bella durmiente, sonrió Félix con burla. Se acercó con un lingote en la mano, como si fuera un ladrillo. Mira, Cristina. Mira bien. Este es el precio de tu vida. Esto es por lo que tu mamita te vendió. ¿Y sabes qué? Valió la pena. Acercó el lingote a mi cara. Oro puro. 4 nueves. Con esto compraremos pasaportes nuevos, caras nuevas y una isla en el océano. Y tú te quedarás aquí. Como regalo para Hernández. Mi madre se acercó detrás de él. No me miraba a los ojos. Miraba la bolsa con el oro. Cristina, no te enfades, dijo en tono cotidiano, como si habláramos del tiempo. Así salió. Es culpa tuya.
Eres demasiado correcta. Aburrida. Y la vida ama a los valientes. Félix es valiente. Se arriesgó. Y ganamos. Miré aquel metal amarillo. Sus manos codiciosas y temblorosas. Y de pronto me eché a reír. Al principio fue una risita baja, que burbujeaba en la garganta junto con la sangre. Pero luego estalló hacia afuera, una carcajada alta, histérica, loca. Me reía y no podía parar. Las lágrimas me corrían por las mejillas, mezclándose con la suciedad. Félix dio un paso atrás. ¿De qué te ríes, imbécil? Levantó el lingote. Cállate. Ustedes. Ustedes son idiotas. Cállate. Chilló mi madre. Félix, pégale. Le ha dado un ataque. No, mamá, esto no es un ataque. Levanté la cabeza y los miré con ojos claros y helados. Esto es una comedia. Están robando un museo de figuras de cera. ¿De qué hablas? Félix se tensó. ¿De verdad crees que Miguel Hernández, el hombre que controla media Siberia, guardaría 50 kilos de oro en un arcón podrido en una vieja dacha, donde cualquier vagabundo podría encontrarlo? Volví a reírme. Ese escondite era una trampa para idiotas como ustedes desde 1998. Mientes, susurró Félix, pero la mano con el lingote bajó. Compruébalo, asentí. Coge un cuchillo. Raspa. El oro es un metal blando. Y el plomo también lo es. Pero bajo la pintura es gris. En la habitación cayó el silencio. Solo se oía la respiración pesada de Félix y el ulular de una sirena afuera. Él, lentamente, como en un sueño, sacó del bolsillo una navaja plegable. Miró el lingote en su mano. Tenía sellos, banco, ley, número. Todo parecía perfecto. No le hagas caso, Félix. Gritó mi madre. Lo hace a propósito. Quiere entretenernos. Pero Félix ya no la escuchaba. La duda que sembré brotó al instante. Pasó la hoja con fuerza por el canto del lingote. La pintura dorada se desprendió en una viruta fina. Debajo apareció un metal opaco, gris oscuro. Plomo. Félix se quedó inmóvil. Miraba la raya gris como si fuera una sentencia de muerte. No. Susurró. No puede ser. Agarró otro lingote de la bolsa. Lo rascó. Plomo. Un tercero. Plomo. Un cuarto. Volcó todo el contenido de la bolsa sobre el suelo. Los bloques pesados caían con estruendo sobre el parquet, dejando hendiduras. Él se arrastraba entre ellos de rodillas, rascando cada uno, gruñendo como un animal herido. Todo. Absolutamente todos los lingotes eran falsos. Atrezo barato de teatro. Plomo. Félix levantó la cabeza. Tenía la cara blanca como la cal. Es solo plomo. Se giró lentamente hacia Estrella. Su voz era baja y terrible. Tú dijiste. Tú dijiste que lo viste meter aquí el oro. Lo juraste. Mi madre retrocedió hasta la pared, apretándose las manos contra el pecho. Félix, lo vi. Lo juro. Hace 20 años. Trajo una caja, la abrió delante de mí. Había oro. Yo no sabía. Quizá lo cambió. Lo cambió. Rugió Félix. Se puso de pie apretando un bloque de plomo. Me metiste en este lazo por un montón de plomo pintado. No lo sabía. Chillaba mi madre, intentando esconderse tras un sillón. Félix, no. Se nos ocurrirá algo. Tenemos a Cristina. La cambiamos. Vete a la mierda. Félix le lanzó el lingote falso con todas sus fuerzas. El bloque golpeó la pared a 1 centímetro de su cabeza, reventando el yeso hasta el ladrillo. Mi madre gritó y cayó al suelo, cubriéndose la cabeza con las manos. Lo arruinaste todo, vieja bruja. Por tu avaricia voy a morirme aquí. Se abalanzó sobre ella. Empezó una pelea. Félix la golpeaba, ella arañaba, chillaba, intentando soltarse. Era mi oportunidad. La única.
Mientras se destrozaban entre sí como ratas en un barril, yo empecé a actuar. Tenía las manos atadas a la espalda, pero recordé la lección de Eduardo, siempre tener una salida. Cuando me registraron antes de atarme, Félix me quitó el teléfono y las llaves. Pero no revisó el forro de mi chaqueta. Allí, en un pequeño bolsillo oculto que Yuri me había mostrado en la mansión, había una diminuta hoja de cuchillo de cerámica. No sonaba en los arcos y cortaba como una navaja. Me retorcí, intentando alcanzar la costura con los dedos. Se me entumecían, pero la adrenalina empujaba la sangre. Toqué la hoja. La saqué. Un movimiento torpe y me cortaré las venas. Mientras tanto, Félix agarró a mi madre del pelo y la arrastraba hacia la salida. «Tú vas primero», gritaba él. «Si los francotiradores disparan, será a ti». «Félix, me duele. Suéltame. Si yo te amo». «Cállate. Te odio». Yo cerraba la cinta adhesiva en mis muñecas. La hoja resbaló, dejándome un corte en la piel, pero ni siquiera sentí el dolor. Un movimiento más. Otro. La cinta se rompió. Las manos libres. Me incliné de inmediato y corté las ataduras de las piernas. Félix y Estrella ya estaban en la puerta del pasillo. No me miraban. Me puse de pie de un salto. En la mesa estaba tirada la escopeta que Félix había soltado cuando empezó a revisar el oro. La agarré. Pesada, fría. Yo no sabía disparar, pero ellos no lo sabían. «¡Quietos!», grité, montando los gatillos. El chasquido sonó como un trueno. Se quedaron paralizados. Félix se giró lentamente, todavía sujetando a mi madre del pelo. Al verme con la escopeta, soltó a Estrella, y ella se desplomó en el suelo como un saco, llorando. «Cristina». Félix levantó las manos. «Cristina, cariño, no hagas tonterías. Está cargada. Te vas a hacer daño». «He dicho que quietos». Le apunté al pecho. Las manos me temblaban, pero el dedo estaba firme en el gatillo. «Aléjate de la puerta». «Los dos». «A la pared». «Cristina, somos familia». Gimoteó mi madre desde el suelo. «Hija», él me obligó. «Cállate». Rugí tan fuerte que se cayó de golpe. «Ya no eres mi madre. Eres cómplice. Arrástrate hasta la pared». «Ya». Félix dio un paso atrás, luego otro. Sus ojos barrían la habitación buscando una salida. «No vas a disparar», dijo, intentando esbozar su famosa sonrisa encantadora, que ahora parecía la mueca de un cráneo. «Tú no eres una asesina, Cristina. Eres contable. Te gustan los números, no la sangre». «He aprendido mucho en estos últimos 3 días», respondí. «Por ejemplo, que a veces hay que restar variables sobrantes». En ese momento, fuera, la sirena aulló aún más fuerte. Una voz por megáfono: «Salgan con las manos en alto. La casa está rodeada. Tienen 1 minuto». Félix se estremeció. Comprendía que era el final. «No me van a encerrar», escupió. «No voy a pudrirme en la cárcel por culpa de tu papá». Se lanzó de golpe hacia un lado, rodó por encima del sofá y corrió hacia una puerta discreta en la esquina de la habitación. La puerta del sótano. «Quieto». Apreté el gatillo. El disparo me ensordeció. La perdigonada hizo astillas el marco de la puerta, pero Félix ya había desaparecido en la oscuridad del hueco. «Se va por el túnel», grité, tirando la escopeta inútil. Corrí hacia la salida trasera, abrí el cerrojo y empujé la puerta hacia la calle. «Por aquí. Está en el sótano». Los agentes de las fuerzas especiales irrumpieron en la casa. Máscaras negras, escudos, fusiles. Me apartaron y tiraron a mi madre al suelo boca abajo. «Limpio. Rehén liberado», gritó el comandante por la radio. «El sospechoso ha bajado al nivel -1. Hay un túnel», grité por encima del estruendo. «Un colector antiguo, lleva hasta el río. Se escapará». «No se escapará», sonó una voz tranquila a mi espalda.
Me giré. En el umbral estaba Hernández. Se apoyaba en el bastón y miraba la puerta del sótano con una expresión extraña, casi triste. ¿Por qué? Pregunté. Él conoce ese túnel. Nos metíamos allí de niños. Porque sabía que huiría por ahí, respondió mi padre. Lo supe hace 3 días, cuando empezó a dar bandazos. La rata siempre corre a su madriguera más profunda. De pronto, el suelo vibró bajo mis pies. Un retumbo sordo llegó desde abajo, como si en las profundidades hubiese suspirado una bestia gigantesca. Y luego, un golpe, el crujido del hormigón rompiéndose y un grito. Un grito terrible, inhumano, que se apagó tan de repente como había empezado. El polvo salió a presión por las rendijas del suelo. ¿Qué ha sido eso? Agarré a Hernández del brazo. Una solución de ingeniería, dijo con sequedad. Ese túnel era estructuralmente peligroso desde hace 10 años. Ordené cerrar las vigas de carga en un punto clave. Cualquier vibración, incluso correr rápido, y la bóveda se viene abajo. Lo miré horrorizada. ¿Tú? ¿Lo mataste tú? No. Él se mató solo. Con su codicia y su miedo. Yo solo quité el seguro. Las fuerzas especiales ya estaban forzando la puerta del sótano. Médicos. Gritaba alguien desde abajo. Derrumbe. Un hombre quedó sepultado. Hace falta maquinaria. Las horas siguientes pasaron como en una niebla. Llegaron excavadoras, rescatistas. Levantaban el suelo del salón para abrirse paso hacia el sótano viejo. A mi madre la llevaron en un coche patrulla, aullaba y se golpeaba la cabeza contra el cristal. Yo estaba sentada en el porche, envuelta en una manta, bebiendo té caliente que me había dado Eduardo. Hernández se sentó a mi lado, en silencio, sosteniéndome la mano. Al amanecer, cuando el cielo se volvió gris, sacaron un cuerpo del sótano. Félix estaba vivo, pero inconsciente. Una losa caída le había destrozado las piernas. Lo cargaron en una camilla. Pero lo más interesante ocurrió después. Uno de los rescatistas, despejando los escombros, golpeó con una palanca la pared del sótano para ensanchar el paso. La mampostería, vieja y húmeda, se desmoronó. Y de allí empezó a caer dinero. No fajos, bloques. Envueltos en plástico, emparedados directamente dentro de la pared. Dólares, euros. Millones. Madre mía. Exhaló el rescatista. Toda la pared del sótano, allí donde Félix se escondió el último día, donde planeó su huida, donde buscó el oro, estaba hecha de dinero. Es el dinero, dijo Hernández, acercándose al borde del boquete. El mismo que robó a la empresa. No lo mandó a paraísos fiscales. No se lo gastó. Era demasiado paranoico. Le tenía miedo a los bancos. Me acerqué y miré hacia abajo. A la luz de los focos, aquella montaña de billetes mezclados con barro y ladrillos parecía basura. Félix, ese genio de la estafa financiera, ese hombre que soñaba con una vida lujosa, literalmente vivía dentro de una pared de dinero. Se sentaba sobre millones, comía fideos baratos, temblaba de miedo y buscaba un oro mítico, mientras la verdadera riqueza lo rodeaba por todas partes. Se emparedó dentro de su propia felicidad robada. ¡Qué ironía!, murmuré. Buscaba un tesoro sentado encima del tesoro. Y ese tesoro casi lo aplasta. No es ironía, Cristina, respondió Hernández, volviéndose hacia mí. Es una regularidad. El dinero obtenido mediante la traición siempre se convierte en una piedra que te arrastra al fondo. Un médico corrió hacia la camilla. Está recobrando el conocimiento. Cárguenlo. Pasaron a Félix junto a nosotros. Abrió los ojos. La mirada estaba turbia por el dolor y el shock. Me vio. Vio a Hernández. Y vio la montaña de dinero que sacaban a paladas de su escondite. Intentó decir algo, extendió la mano hacia los billetes. Mío. Roncó. Eso es mío. Ya no, Félix, dije mirándolo desde arriba. Es prueba judicial. ¿Y tú? Eres solo escombro de obra. Se lo llevaron.
Las puertas de la ambulancia se cerraron de golpe. Yo me quedé de pie en medio de las ruinas de mi pasado. La casa destruida. La familia hecha añicos. Mi madre con esposas. Mi marido rumbo a prisión, pero antes a la UCI. Y, sin embargo, sentí una extraña ligereza. Como si me hubieran quitado de los hombros una losa de hormigón. Vámonos a casa, hija, dijo Hernández. Tu hijo te espera. Hoy tiene su primera clase de equitación. Prometiste ir a verlo. Asentí. Vámonos. Caminamos hacia el coche. No miré atrás. Allí, entre los escombros de la casa de campo, se quedó Cristina víctima. Cristina, la ingenua. Al coche subía otra mujer. Una mujer que atravesó el fuego y no salió quemada, sino templada. Y esa mujer aún tenía por delante un último juicio. El juicio donde debía poner el punto final. Pasaron 3 meses. La nieve que aquella noche terrible cubría las huellas del crimen en la casa se derritió, convirtiéndose en un barro primaveral sucio, y luego volvió a caer, limpia, blanca, tapando bajo sí toda la mugre de esta ciudad. En la sala del tribunal no se podía respirar. No por el calor, sino por la cantidad de gente. Parecía que toda la ciudad había venido a ver el final de este drama. Los periodistas se apiñaban en los pasillos, las cámaras disparaban sus obturadores como un enjambre de langostas hambrientas. Era el juicio de la década. El caso Contreras, como lo bautizó la prensa, se llenó de detalles tan jugosos que los guionistas de series policíacas se mordían los codos de envidia. Había de todo: paternidad falsificada, millones robados y emparedados en una pared, intento de asesinato, toma de rehenes y secretos de los 90. Yo estaba sentada en el lugar del principal testigo. Llevaba un traje pantalón blanco. Perfectamente entallado, impecablemente limpio. El color de la inocencia. El color de una página nueva. Sentía sobre mí cientos de miradas, pero ya no me importaba. Estaba tranquila como un glaciar. Enfrente, en la misma jaula de cristal en la que 3 meses atrás había estado yo, ahora estaba Félix. Había cambiado hasta resultar irreconocible. Del empresario pulido que se reía en mi cara no quedaba ni rastro. Había adelgazado unos 15 kilos. Su rostro, antes terso y satisfecho, estaba cubierto de barba gris y surcos profundos. Se sentaba encorvado, apoyado en una muleta, las piernas, aplastadas por una losa en el túnel, soldaron mal, y ahora quedaría cojo para siempre. Pero lo peor eran sus ojos. Ya no había ni descaro ni astucia. Solo miedo animal y acorralamiento. Miraba alrededor sin parar, se sobresaltaba con cualquier ruido fuerte y buscaba a alguien en la sala. Pero no había a quien buscar. Mi madre no estaba allí. Después de aquella noche en la dacha, su mente no lo soportó. Cuando la policía la sacaba del edificio derruido, todavía apretaba en las manos un trozo de plomo pintado de dorado y gritaba que era más rica que la reina de Inglaterra. Los médicos diagnosticaron una psicosis reactiva aguda sobre un profundo trastorno de personalidad. Ahora estaba en un pabellón cerrado del Hospital Psiquiátrico Regional. Dicen que pasa los días sentada en una esquina, moldeando lingotes con miga de pan y escondiéndolos bajo el colchón, esperando a que venga un helicóptero a por ella. Traicionó a su hija por un oro que resultó ser plomo, y ese conocimiento la quemó por dentro. Testigo Valencia, continúe, la voz del juez me devolvió a la realidad. Acomodé el micrófono. Como ya he dicho, señoría, el acusado Contreras actuó de forma consciente. El esquema de apropiación de fondos fue diseñado por él mismo. Utilizó mis cuentas como tránsito, falsificando mis firmas electrónicas. El peritaje confirmó que las direcciones IP desde las que se realizaron las operaciones pertenecen a su ordenador portátil. Félix se estremeció dentro de la jaula. Es mentira. Gritó con una voz ronca, rota. Ella lo montó todo. Ella y su padre bandido. Acusado, siéntese. Rugió el juez. Una palabra más y lo expulso de la sala. Ni siquiera lo miré. Seguí hablando con voz uniforme, seca, enumerando hechos.
También quiero llamar la atención del tribunal sobre los resultados de la prueba genética. El acusado sabía de su esterilidad desde 2015. Aún así, se confabuló con mi madre, Estrella Valencia, para organizar la implantación de material donado sin mi conocimiento. El objetivo era el nacimiento de un niño que se convirtiera en un instrumento de chantaje para acceder a los activos de mi padre biológico, Miguel Hernández. En la sala se oyó un murmullo. La gente susurraba, negaba con la cabeza. Incluso para el público cínico de nuestra ciudad, aquello era demasiado. Vender a tu propia hija, usar su cuerpo como incubadora para semilla ajena por una herencia. Era cruzar todas las líneas. En conclusión, terminé, mirando directamente a los ojos del juez, Félix Contreras no es solo un estafador. Es un hombre que, sistemáticamente y durante años, destrozó las vidas de los demás por codicia. No merece clemencia. Volví a mi asiento. Hernández, sentado en la primera fila, me hizo un breve gesto de aprobación. Parecía satisfecho. Hoy no era un simple espectador. Era un vencedor, contemplando cómo su enemigo quedaba aplastado por el asfalto de la ley. Los alegatos duraron 2 horas más. El abogado de Félix, un defensor de oficio, porque Félix ya no tenía dinero para uno privado, todo estaba embargado, intentó, sin demasiado ánimo, apelar al estado de salud del acusado. Pero contra los hechos, los millones emparedados, los documentos falsificados, la confesión del notario Suárez y el testimonio de Isabel, era imposible luchar. Por fin, el tribunal se retiró a deliberar. Cuando el juez regresó, en la sala cayó un silencio sepulcral. Escuché la sentencia, y cada palabra caía como una piedra sobre la tapa del ataúd de Félix, culpable de fraude a gran escala, privación ilegal de libertad, tenencia ilegal de armas. Y condenado a 15 años de prisión, a cumplir en un centro penitenciario de régimen cerrado. El golpe del mazo. ¡Bam! Exactamente el mismo sonido que 3 meses atrás. Pero esta vez, para mí sonó a música. Como el acorde final de una sinfonía de justicia. Félix aulló dentro de la jaula. Se dejó caer en el banco, tapándose la cara con las manos. 15 años. Gritaba. No voy a sobrevivir. No tienen derecho. Es un error. Los escoltas, los mismos tipos que la otra vez, lo levantaron bruscamente por los brazos. Vamos, Contreras. Se acabó tu vida bonita. Yo me levanté y fui la primera en salir de la sala. Sabía a dónde lo llevarían. Conocía esa ruta. Bajé al largo y resonante corredor del sótano por donde escoltaban a los presos hacia los furgones. Me apoyé en la pared, con los brazos cruzados. Un minuto después oí el chasquido de las esposas y el arrastrar de pasos. Traían a Félix. Apenas podía mover las piernas, colgando de los escoltas. Al verme, se detuvo. Los escoltas, obedeciendo a mi leve asentimiento, sabían quién era yo ahora, y sabían de quién era el hombre, Eduardo, que mandaba en la seguridad de ese edificio, aflojaron un instante la presa, dándonos un momento. Era una escena espejo. 3 meses atrás yo estaba aquí, destrozada, con esposas, y él se iba a celebrar. Ahora yo estaba libre, con un traje blanco inmaculado, y él iba encadenado. Félix levantó la vista hacia mí. En sus ojos había una mezcla de odio y de una esperanza miserable. ¿Y bien? Roncó, escupiendo saliva. ¿Viniste a burlarte? ¿Contenta? 15 años, Cristina. Allí me voy a morir. Tengo deudas. ¿Sabes lo que me harán en la prisión por deberle dinero a gente seria? Me matarán el primer mes. Empezó a sollozar. Cristina, tú tienes corazón. Pídeselo a tu padre. Que diga una palabra. Que me trasladen a un régimen abierto. Lo devolveré todo. Trabajaré. Lo compensaré. Yo lo miré en silencio. A esa cosa patética y rota que una vez llamé esposo. Que dormía conmigo sabiendo que yo gestaba un hijo ajeno. Que estuvo dispuesto a quemar viva a mi madre por un oro falso. Saqué despacio del bolsillo un pequeño papel. ¿Te acuerdas, Félix? Dije en voz baja.
Hace 3 meses te pasé aquí una nota. Me salvó la vida. Félix se quedó quieto, mirando el papel en mi mano. ¿Qué es eso?, susurró. ¿Me vas a ayudar? Di un paso y le metí el papel en el bolsillo del pecho del uniforme carcelario. Mira. Con dedos temblorosos, entorpecidos por las esposas, sacó el papel. Lo desplegó. No era un cheque por 1 millón. Ni una carta de perdón. Era un recibo. Una transferencia bancaria. $1. Levantó la vista hacia mí, sin comprender. ¿Me metiste en la cuenta del economato de la prisión $1? Para él te sonreí, pero mis ojos seguían fríos. Te comprarás una caja del té más barato, para tener con qué calentarte en el barracón. ¿Te estás riendo de mí? Se le deformó la cara. Zorra. Maldita. Y ahora escúchame, lo corté, bajando la voz a un susurro que le heló la espalda. ¿Temes que te maten por tus deudas? No temas. No te matarán. Me acerqué tanto que podía oler mi perfume caro. Compré tu deuda, Félix. Ayer. Me reuní con la gente a la que les debías por tus chanchullos. Les pagué todo. Hasta el último céntimo. En sus ojos brilló una esperanza loca. ¿Tú pagaste? Cristina, gracias. Lo sabía. Sabía que me amabas. No entendiste, negé con la cabeza, y mi sonrisa se volvió afilada como una cuchilla. No te perdoné la deuda. La compré. Ahora no les debes a bandidos. Me debes a mí. Y ya hablé con el encargado de tu colonia. No te tocarán. Te cuidarán. Félix me miraba y el sentido de mis palabras empezó a entrarle. Vas a vivir, Félix. Mucho. Los 15 años completos. Trabajarás 12 horas al día en el taller de costura. Fregarás baños. Comerás rancho. Y cada mes me transferirás tu salario para ir pagando la deuda. Lo agarré por la solapa del uniforme y lo acerqué a mí. La muerte sería una salida demasiado fácil para ti. Quiero que vivas. Que cada mañana te despiertes en un catre duro, mires la reja y sepas, estás vivo solo porque yo lo decidí. Eres mío, Félix. Mi canario en una jaula. Y yo disfrutaré cada día de tu condena. Se apartó como si lo hubiera quemado. El horror en sus ojos era sin fondo. Entendió que no lo había salvado. Lo había condenado a un infierno sin salida por la muerte. Eres el diablo, susurró. Solo soy una buena alumna, me encogí de hombros. Tuve maestros excelentes. Tú y mi madre. Los escoltas volvieron a tirar de él hacia la salida. Y por cierto, le lancé a la espalda. Sobre tu joven esposa. Isabel. Félix se volvió, haciendo tintinear las cadenas. ¿Y ella? ¿La metieron en la cárcel? No, me sacudí una mota de polvo inexistente de la manga. Hizo un trato con la fiscalía. Te entregó por completo, contó todos los esquemas, habló del asesinato de tu padre, de todo. Le dieron una condena condicional. ¿Dónde está ella? Roncó él. Trabaja para mí, sonreí con ironía. Como empleada doméstica. Lava los suelos en esa misma mansión en la que tú soñabas vivir. ¿Sabes? Es muy aplicada. Aprendió la regla principal de esta vida, es mejor servir al ganador que pudrirse junto al perdedor. Te mandó saludos. Y dijo que la fregona le queda mejor que el abrigo de piel. Félix gritó. Era un grito de rabia impotente, el grito de un hombre completamente humillado y aplastado. Se debatía en manos de los guardias, intentando lanzarse sobre mí, pero lo arrastraron hacia la puerta de hierro. Púdrete ahí, Félix. Le grité a sus espaldas, repitiendo sus propias palabras. Púdrete larga y felizmente. La puerta se cerró de golpe, cortando sus gritos. Me quedé sola en el pasillo silencioso. Respiré hondo. El aire olía a cloro y a institución, pero para mí era dulce. Me di la vuelta y caminé hacia la salida. Con cada paso, el taconeo de mis zapatos sonaba más seguro.
Salí al pórtico del juzgado. El brillante sol primaveral me golpeó los ojos. El deshielo goteaba de los tejados. La ciudad seguía con su vida, sin notar las tragedias y los triunfos que se decidían tras esos muros. Junto a la reja estaba aparcado un Maybach negro. La ventanilla trasera bajó. Miguel Hernández asomó la cabeza. A su lado estaba sentado mi hijo, Diego. Sonreía y me saludaba con la mano. «Mamá», gritó. El abuelo Miguel prometió que iremos al zoológico. «¿Vienes con nosotros?». Los miré. A mi padre, que había reencontrado a su hija y no había ganado solo un familiar, sino una socia igual. A mi hijo, salvado de la mentira y la suciedad. Bajé los escalones. La nieve crujía bajo mis pies. «Claro que sí, cariño», dije al subir al coche. «Voy con ustedes. Ahora siempre estaremos juntos». La puerta se cerró suavemente, aislándonos del ruido de la calle. «¿Todo terminó?», preguntó Hernández, mirándome con atención. «No, papá», respondí, observando en el retrovisor el edificio del juzgado que se alejaba. «Todo acaba de empezar». Puse la mano sobre la carpeta de documentos que estaba en el asiento contiguo. Eran los papeles de la transferencia a mi nombre del control del Holding Constructor. Ya no era una víctima. No era solo una hija. Yo era Cristina Valencia. Y esta ciudad ahora sabía que era mejor no enfrentarse conmigo. El coche arrancó suavemente, llevándonos hacia una nueva vida. Una vida donde ya no había lugar para la traición, pero sí para la fuerza, la familia y, curiosamente, el amor. Amor propio y amor hacia quienes realmente lo merecen. Así termina esta historia, queridos oyentes. Una historia sobre cómo las personas más cercanas pueden volverse más aterradoras que los enemigos, y sobre cómo una mujer aparentemente frágil puede transformarse en una hoja de acero cuando la arrinconan. ¿Qué opinan ustedes? ¿Actuó correctamente Cristina? ¿No fue demasiado cruel con Félix al final? Al fin y al cabo, 15 años de prisión ya son un castigo, y ella prácticamente convirtió su vida en esclavitud. ¿O acaso una traición de tal magnitud, cuando tu marido y tu propia madre te venden a ti y a tu hijo, merece exactamente ese precio? ¿Y qué piensan de Estrella, su madre? ¿Pueden justificarse sus actos con el amor, aunque sea enfermo y retorcido? ¿O no es más que avaricia disfrazada de bellas palabras? Escriban su opinión en los comentarios. Me interesa mucho saber de qué lado están en este conflicto. Si esta historia los conmovió, los hizo empatizar o indignarse, por favor den me gusta a este video. Es la mejor recompensa para el autor. Y todo lo mejor para ustedes. Al final de este video, en el centro de la pantalla, aparecerá una ventanita. Por favor, hagan clic en ella, allí encontrarán otras de nuestras historias más interesantes.